todos. Yo soy Mateo Carranza Vélez y les voy a estar dando una clase. Les voy a estar dando una clase sobre permutaciones. Bueno, primero que nada, vamos a agradecer a nuestros sponsors. ¡Vamos! A la Asociación Argentina de Programación Competitiva, el Hotel de Santa Fe, GTS, nuestro sponsor Diamond Plus, Folderit, nuestro sponsor platino. Neuralsoft, que es sponsor Gold, Jerárquicos, Oro y Aliados Santa Fe Provincia. Arrancamos. ¿Qué es una permutación? Una permutación es un arreglo de tamaño n en el que aparecen todos los enteros entre 1 y n exactamente una vez. Desde ya les voy a advertir que la presentación que voy a dar ahora va a ser principalmente las diapositivas. Voy a estar solo en pizarrón, pero bastante poco. Y estas diapositivas van a tener mucho texto, pero la idea es que después esto les quede a ustedes como material de referencia o de consulta y puedan buscar acá las cosas que vaya a exponer hoy en la clase. Por lo tanto, las diapositivas son bastante autocontenidas. Bueno, es un arreglo en el que, un arreglo de tamaño n, en el que aparecen todos los enteros entre 1 y n exactamente una vez. Y acá tenemos varios ejemplos. 2, 3, 1 es una permutación, 5, 2, 4, 1, 3 es una permutación. Pero estos no son. Acá, por ejemplo, el 1 aparece repetido y acá aparece un 5, o sea, si son todos diferentes, aparece un 5 y el ciclo de arreglo es 4, así que no es una permutación válida. Bueno, yo definí las permutaciones como arreglos, pero otra forma de verlas es como funciones. Funciones cuyo dominio son los enteros del 1 al n y su codominio los enteros del 1 al n y que además son biyectivas, o sea, a cada uno de los elementos de acá le asignamos exactamente uno de los de acá y viceversa, digamos. Por ejemplo, la permutación que está escrita ahí se puede escribir como función de esta forma. Y otra forma posible de escribirlas es con la notación de dos filas, donde escribimos para cada elemento cuál es el elemento que se le asigna, digamos. O sea, estas serían las posiciones del array y estas serían las posiciones de la permutación. Esto va a estar bueno, ahora en un par de diapositivas vamos a ver qué ventajas tiene escribir de esta forma las permutaciones. Bueno, algo que es muy útil cuando estamos trabajando con permutaciones es saber calcular la inversa de una permutación, que la vamos a llamar P a la menos 1. ¿Y qué es la inversa de la permutación? Bueno, la inversa de la permutación P es la permutación que nos dice para cada elemento en qué lugar de la permutación original está. Por ejemplo, si nuestra permutación es 5, 2, 4, 1, 3, su inversa es esta. Por ejemplo, acá dice que P a la menos 1 en 1, bueno, yo a lo largo de todas las diapositivas voy a estar refiriéndome a los elementos de la permutación con corchetes, tipo estilo de notación de arreglos. Pero recuerden que pueden pensarlo indistintamente como funciones o como arreglos. Bueno, fíjense que P a la menos 1 de 1 vale 4, ¿por qué? El 1 está en la posición 4 de P. Similarmente, por ejemplo, podríamos ver que P a la menos 1 de 2 es 2, porque bueno, justamente el 2 está en la posición 2. Ese era más fácil porque estaríamos en la misma posición. Y bueno, pueden comprobar manualmente que esa permutación representa exactamente lo que les decía. Bueno, y una forma de computarla muy fácilmente en ODN es haciendo la siguiente observación. Si P de I es igual a J, entonces J de la inversa, o sea, P de a la menos 1 de J, da I. Entonces simplemente lo que podemos hacer para computar la permutación inversa es hacer un for que vaya de 1 hasta n y en la posición, decimos que en la posición P de I, perdón, en la posición I está el valor P de I. Y con eso lo obtenemos en una simple pasada en ODN. Y después hacemos todas las consultas que queramos. Y en la notación de dos filas que dijimos recién, lo que podemos hacer es ordenamos la fila de abajo, sí, manteniendo los pares con las columnas, y eso va a hacer que arriba, fíjense que nos quede la inversa. Y bueno, si quisiéramos estrictamente seguir manteniendo la notación de dos filas,
lo que habría que hacer es dar vuelta a las filas y ahí nos queda exactamente representada de la forma que lo hacíamos antes, con dos filas. Esto es muy útil en general en un montón de problemas cuando queremos saber dónde está el elemento. En vez de buscarlo siempre, ya hacer una consulta de uno es muy útil. Bueno, vamos a ver cuál es la operación principal que podemos hacer con permutaciones, que es la composición. La composición de dos permutaciones P y Q, que vamos a escribir con el símbolo usual de composición, es el resultado de componerlas como funciones. O sea, si la permutación R es el resultado de componer P y Q, eso quiere decir que R en I es P en la posición Q de I. Y bueno, acá tenemos un ejemplo. Hagan las cuentas y corroboren que esto esté bien. Y que no haya metido un error cuando utilicen las diapositivas. Pero creo que no. Y la forma de hacerlo, de calcularla, digamos, en la notación de dos filas, es básicamente, primero escribimos Q, fíjense que esta es la notación de dos filas de Q, tenemos 1, 3, 4, 5, y estos son los elementos de Q. Y después escribimos P, alineando los elementos, o sea, el elemento 1 de P lo escribimos abajo, acá abajo, el elemento 2 de P acá, acá ponemos el elemento 3 de P y así. Y si nos quedamos solo con la primera y la última fila y borramos la del medio, nos queda la notación de dos filas correspondiente a la composición. Bueno, algunas definiciones. La permutación identidad, que la vamos a llamar IR, es la permutación tal que en toda posición I vale I. O sea, la permutación 1, 2, 3, 4, así está ahí. Bueno, algo que me olvidé de decir, yo a lo largo de todas las diapositivas también voy a hacer que las permutaciones estén indexadas de 1. En el código probablemente sea mucho más conveniente indexarlas de 0, pero los voy a escribir así porque es la forma en la que suelen aparecer los enunciados de los problemas. Generalmente es muy típico en los problemas de ICPC que los enunciados de las cosas estén indexadas de 1, pero cuando uno lo lleva a código siempre le resta 1 y las hace indexado de 0. Supongo que ya se han enfrentado a esa situación muchas veces. Bueno, esta es la identidad para n igual a 5. O sea, para cada n, para cada largo de permutación, hay una permutación de identidad. Un punto fijo es un índice I tal que P de I vale I. O sea, justamente la identidad es la permutación que todos sus puntos son puntos fijos. Por ejemplo, en esta permutación, que es la que vimos antes, el único punto fijo, fíjense que es 2. Todos los otros no son. Y vamos a llamar un ciclo a una lista de índices, C1, C2, CK, tales que P en C1 S2, P en C2 S3, P en C3 S4 y así como queda toda la vuelta. Y bueno, al final vuelve a cerrar el ciclo, ¿no? O sea, la permutación en la posición CK vuelve a ser 1. Esto ahora en un ratito vamos a ver cómo lo podemos visualizar más geométricamente, digamos. Bueno, y al valor de K, este de acá, lo vamos a llamar el largo del ciclo. Y bueno, un punto fijo lo podríamos pensar como que es un ciclo de tamaño 1. Hacemos K igual a 1 acá, simplemente es P de C1 igual a C1. Bueno, representación gráfica. Una permutación la podemos ver como un caso particular de grafo funcional. Si se acuerdan de la charla de ayer de Seba, habló de grafos funcionales, en particular cuando la función que representa el grafo funcional es biyectiva, estamos en el caso de una permutación. Entonces, como es un grafo funcional, podemos dibujar las aristas. Como un grafo dirigido, donde para cada índice I dibujamos la lista desde I hasta P de I. Y si tenemos la permutación esta de acá, nos va a dar esto. Fíjense que del 1 vamos al 1. Del 2 vamos al 5, esa de ahí. Del 3 vamos al 6. Del 4 vamos al 7, esta de acá. Esto de ahí sería del 5 vamos al 4, que es esta de ahí. Esto de ahí representa que del 6 vamos al 3. Y esto de acá representa que del 7 vamos al 2. ¿Se ve cómo visualmente queda esto? Bueno, y si bien toda permutación es un caso particular de un grafo funcional, es un grafo funcional en el que, no sé si se acuerdan ayer que podría haber como árboles o grandes ciclos. El caso particular de la permutación, todo lo que tenemos son solamente ciclos. Y eso es lo que dice este bloque de acá. Dice, los índices de cualquier permutación pueden particionarse de forma tal que cada elemento de la partición es un ciclo.
En la permutación de antes, los ciclos, bueno, coinciden con los que vimos en la imagen de acá atrás. Son 1, 1, después 2, 5, 4, 7, 2, 5, 4, 7 y 3 y 6. Bueno, ahora uno estaría interesado en cómo calcular estos ciclos. Y se pueden hacer con un algoritmo que es muy similar al FS. Básicamente lo que hacemos es, arrancamos en un nodo, o sea, tenemos nuestro arreglo de visitado, como el TFS, de si ya lo visitamos o no ese nodo. Cada vez que encontramos un nodo que no está visitado, empezamos ahí y nos vamos moviendo y pintando los nodos. Cuando lleguemos a uno que está visitado, eso significa que necesariamente volvemos al primero y ahí tenemos un ciclo. Y después seguimos buscando con el for. Cada vez que encontramos un nodo visitado, hacemos lo mismo, nos vamos moviendo, y con eso encontramos los ciclos en una complejidad O de. ¿Se entendió bien esta parte? Bien. Esto es muy útil saberlo porque en un montón de problemas está bueno dividir la permutación en ciclos y analizar cosas, como vamos a ver próximamente. Bueno, una de las operaciones más usuales en los problemas de permutaciones es hacer swaps. Un swap es una operación sobre una permutación y consiste en intercambiar los valores de dos posiciones. Lo podemos representar por un par IJ, que quiere decir que yo intercambio los valores de la posición P de I y la posición P de J, donde son diferentes. Porque si fueran igual, no tiene sentido, porque estoy cambiando un elemento consigo mismo. Podemos imaginar que este swap directamente no existe. Intercambiamos los valores de las posiciones. Por ejemplo, en esta permutación de acá, que es la que venimos trabajando, si hacemos un swap en 1, 3, produce esta permutación. Fíjense que la posición 2 como está, la 1 como está, la 3 como está, pero el 4 y el 5 cambiaron de posiciones. Bueno, y el swap en sí mismo, como operación, lo podemos representar también como permutación. Y básicamente lo que vamos a hacer es una permutación swap. Básicamente lo que vamos a hacer es una permutación swap en la que todas las posiciones son puntos fijos salvo 2. O sea, básicamente eso quiere decir, agarramos la identidad e hicimos swap de dos posiciones. Y esas son las únicas como que están al revés. Todo lo otro son puntos fijos. Y eso básicamente va a representar mi swap. Por ejemplo, una permutación swap podría ser esta. Fíjense que 2, 4 y 5 son puntos fijos, pero el 3 y el 1 están dados vuelta. Y la gracia de ver así las permutaciones swap es que ahora aplicar un swap es equivalente a componer la permutación swap que le corresponde. Por ejemplo, en este caso acá, esta permutación es la que corresponde a este swap, por lo tanto tenemos esta igualdad acá abajo. O sea, P' es igual a P compuesta con S. Bueno, y una propiedad importante de las permutaciones swap es que son iguales a su inversa. Porque fíjense que en todas las posiciones que son puntos fijos, la ubicación es la misma. Y en los dos que están al revés, bueno, justamente ¿dónde está este? En la posición del otro. Entonces, todas las permutaciones swap son iguales a su inversa. Bueno, teorema. Toda permutación se puede escribir como una composición de swaps. O sea, P es igual a la composición de M swaps, donde cada S sub I es una permutación swap. Bueno, y acá hago un par de cuentas. No es tan complicado lo que hago, pero básicamente vamos a usar ¿qué? Esta propiedad. Si componemos dos permutaciones y vemos su inversa, eso es la inversa al revés. Y bueno, créanme estas cuentas, pero no es nada muy complicado. Pero lo importante que llegamos es a lo siguiente. Fíjense que habíamos escrito P como una composición de swaps. Y acá lo que hicimos fue como al revés. O sea, como que acá empezamos de la identidad. Por acá faltaría un compuesto con la identidad, pero es lo mismo que no hacer nada. Empezamos con la identidad. Aplicamos cierta cantidad de swaps y llegamos a la permutación P. Bueno, eso es lo mismo. Efectivamente, si ustedes lo piensan, tiene sentido que empezar en la permutación P, hacer los mismos swaps al revés y llegar a la identidad, ¿no? Pero es muy importante que, como estas operaciones no son conmutativas, hay que hacerlos al revés, en el otro orden. Entonces, esto, básicamente lo que nos dice es que, si yo tengo una permutación y la quiero construir a partir de un día, o si al revés, estamos en una permutación y yo la quiero destruir para llegar a la identidad, es hacer los mismos swaps, pero al revés.
Entonces vamos a hablar indistintamente de las dos cosas. Generalmente en esta charla vamos a hablar de hacer swaps para llevar una identidad, pero que sepan que si tuvieran que hacer el proceso al revés, es lo mismo. Bueno, entonces yo ya dije que podemos dar una permutación, hacer swaps y llevar una identidad. Ahora la pregunta que nos interesa responder es ¿cuál es la mínima cantidad que hay que hacer? ¿No? ¿Cómo lo hacemos de la forma lo más eficientemente posible? Para eso vamos a ver los ciclos de la permutación, que les mencioné recién. Bueno, volvamos a graficar este que ya lo vimos acá, ¿no? Y ahora vamos a ver dos casos. ¿Qué pasa cuando hacemos un swap? Caso 1, swapeamos 5 y 7, que están en el mismo ciclo. Fíjense que originalmente 5 y 7 estaban en el mismo ciclo, acá. Swapeamos esos dos, esas flechitas acá quieren decir las que estaban antes y ya no están. Las rosas son las que se agregan. ¿Y qué pasó? El ciclo que teníamos se transformó en dos ciclos. Y esto en general pasa siempre. Entonces, si tenemos un ciclo y swapeamos dos cosas que están dentro del ciclo, tenemos un solo ciclo y swapeamos dos cosas que están adentro, pasa a haber dos ciclos. Potencialmente uno puede ser que sea un punto fijo, pero siempre va a pasar esto. En particular, lo que pasa cuando hacemos el swap de 5-7 es que la flechita que salía del 5 ahora va a parar a donde apuntaba la del 7. Y la flechita que salía del 7 ahora va a parar a donde apuntaba la del 5. ¿Se ve eso visualmente? Fíjense, este iba de acá para acá y ahora va de acá a la otra. Y lo mismo pasa con la otra. Y si hacemos un swap entre dos cosas que están en ciclos diferentes, lo que va a hacer esta operación es que se unan en un solo ciclo. Entonces, como dice acá, si en cambio hacemos el swap 5-6, fíjense que donde salía la del 5 llega a donde salía la del 6, que llegaba ahí la del 6. Y de donde salía la del 6, que era ahí, ahora llega a donde llegaba la del 5. Y como pertenecen a ciclos distintos, lo que pasa es que se unió todo en un solo ciclo. Bueno, acá abajo tienen la permutación resultante. Bueno, entonces queremos aplicar la mínima cantidad de swaps para llegar a la identidad. ¿Y cómo es la identidad? Bueno, son n ciclos independientes, ¿no? O sea, cada uno es un punto fijo, pero seguimos cada uno es un ciclo. Y si tenemos un ciclo de largo K, llegar sus funciones a la identidad se puede hacer en K-1 operaciones. ¿Cómo podemos hacer? Supongamos que el ciclo está formado por los índices igual que antes, le vamos a decir C1, C2, así hasta CK. Llevarlo en K-1 operaciones de picos óptimos. De swaps. Sí, en K-1 swaps de picos óptimos. ¿Cómo? Si tiene un ciclo de largo K, el mínimo número de operaciones siempre hace K-1. Sí, para llevar ese ciclo, o sea, las posiciones de ese ciclo, a que cada uno esté en su valor de. Que sean todos los puntos fijos de Ops. Siempre con K-1 lo puedo arreglar. Fíjense que si tienen un solo punto, no hay que hacer una operación cero. Si son solo dos, hacen el swap de esos dos y ya está, es 2 menos 1. Y en general, si tengo K, lo pueden hacer haciendo siempre C1 con C2. Eso va a hacer que C2 quede bien, porque acuérdense que P de C1 era C2, ahora C2 pasa también, y C1 ahora como que apunta a C3. Entonces ahora C1, C3, C1, C4, así hasta C1, CK, y esas operaciones va a llevar a que todas las funciones del ciclo queden donde deberían estar. Por lo tanto, si C es la cantidad de ciclos de la permutación, podemos hacer n-c swaps, porque por cada ciclo, fíjense, nos ahorramos 1, o sea, cada ciclo longitud K, hacemos K-1. Entonces, la cantidad de operaciones que hicimos para llevar la permutación original que teníamos a la identidad es n menos la cantidad de ciclos. Y es la mínima cantidad, porque como vimos antes con el dibujito, cada vez que hacemos un swap o creamos un ciclo, o sea, aumentamos en una cantidad de ciclos o disminuimos en una cantidad de ciclos. Entonces, inicialmente tenemos C, para pasar a que haya N, necesariamente hay que hacer menos N menos C. No podemos hacer más que eso. No podemos hacer menos que eso, perdón. Porque si no, no podríamos llegar a tener N. Lo cual demuestra que, bueno, la mínima cantidad de swaps que puedo hacer
para llevarlo a la identidad es n-c, y la complejidad de esto es O de n, que es contar los ciclos como explicación relativa. De hecho, como que si solo les interesa hacer esto y no les interesa reconstruir las operaciones, no es necesario que en la reconstrucción anterior se guarden cuáles eran los ciclos. Si les interesan las operaciones, sí, necesariamente van a tener que guardarse cuáles eran los ciclos para hacer estos partes. Bueno, potencia de una permutación. Vamos a llamar P a la M a componer una permutación con sí misma M veces. Ahora, ¿cómo calculamos la permutación resultante a ser P a la M? Bueno, esto puede hacerse en N log N con binary lifting, como explicó Ceballos, o lo podemos hacer en O de N aprovechándonos de la partición en ciclos. Porque fíjense que cada elemento, cuando componemos la permutación con sí mismo, se va moviendo por el ciclo. Entonces simplemente lo que podemos hacer es calcular para cada elemento, o sea, calculamos todos los ciclos. Y después lo que hacemos es que para cada elemento hacemos m módulo, o sea, m que es el exponente, módulo el largo del ciclo. Y eso nos va a decir exactamente en qué posición está del ciclo. Ahora la pregunta es, ¿cuál es el orden de la permutación? Que es algo que preguntar. ¿Cuál es el mínimo valor de m mayor a 0 tal que no hay identidad? O sea, ¿cuál es la mínima cantidad de veces que tenemos que componer una permutación con sí misma para la identidad? Bueno, basados en la observación de recién, si tenemos un ciclo de tamaño k, para hacer que todas las permutaciones, para hacer que todas las posiciones de ese ciclo lleguen a su posición original, tengo que hacer una cantidad múltiplo de k, ¿no? O sea, si tenemos un ciclo de tamaño k, al hacer p a la k, todas las posiciones del ciclo se convierten en puntos fijos. Pero si hacemos k más 1, vuelven de vuelta a estar mal, digamos, no están en su lugar. Entonces, necesariamente, el p, o sea, el m, tiene que ser múltiplo de los tamaños de todos los ciclos. Entonces, el mínimo m, tal que p a la m es la identidad, es el LCM, que es el lowest common multiple. Sí, permiso, que no sucede. ¿Necesitas que te conecte el parlante? Porque nos avisaron que no... Ah, no estoy usando el video. No sé si se grabó bien el video, pero... Sí. Hola, hola. Cabrón, no me ha gustado. Creo que lo cambiaron ahí, lo usaron en YouTube. Hola, sí, está bien. Bueno, perdón por si lo de recién no se escucha en el video. Espero que por lo menos se estén viendo las slides en el video como para que se escuche bien. Bueno, ¿empezamos de vuelta? Bueno, bien. Bueno, vamos a seguir. Bueno, ahora tengo que esforzar un poco menos la voz, por lo menos. Lo que les estaba diciendo es que, nada, que el mínimo m, tal que componer la permutación m veces me da la identidad, es el mínimo común múltiplo de los largos de todos los ciclos. Así que algo más. Bueno, una observación importante es que acá este número puede ser muy grande, porque si justo son dos primos, y por decir tamaño 2, otro de 3, otro de 5 y así, puede ser que se vaya a un número muy grande que ni siquiera pueda representar el nombre. Así que es poco probable que un problema les pide calcular esto, y si se los pide calcular, probablemente sea módulo algo. Y hay que hacer la factorización en primos de cada número y algo con eso. Bueno, y si en vez de tener un exponente entero, digamos, tenemos uno racional, por ejemplo en este caso, si queremos calcular p en un medio, o sea, la raíz cuadrada de la permutación, eso sería lo mismo que decir, queremos encontrar alguna permutación R, tal que cuando la componemos con sí misma, nos dé p. Por eso sería como la raíz cuadrada de eso. Que puede haber más de una, y puede ser que no exista. Ahora vamos a ver en qué casos existe,
Y en el caso del 7, cómo construir alguna que cumple esta propiedad. Bueno, para resolver esto, veamos el problema al revés. Veamos, si tenemos una R, ¿qué pasa cuando hacemos R compuesto con R? Para eso trabajaremos R compuesto con R. Si tenemos un ciclo de tamaño par, digamos C1, C2 hasta C2K, esto se va a convertir en dos ciclos, ¿no? Porque C1 apuntaba a C2 y C2 apuntaba a C3. Cuando lo componemos, C1 va a apuntar a C3. Entonces se convierte en dos ciclos, uno de los cuales es C1, C3, C5, así hasta C2K-1. Y el otro es C2, C4, así hasta C2K. Y cada uno de estos dos ciclos tiene algo K. En cambio, los ciclos impares, supongamos que tenemos un ciclo impar, C1, C2, así hasta C2K más 1, se convierte en un solo ciclo. Pero, o sea, el mismo ciclo va a tener el mismo largo, pero con los elementos ahora en otro orden. Fíjense que pasamos del C1 al C3, del C3 al C5, así hasta el C2K menos 1, ese pasa al C2K más 1, que pasa al C2, al C4 y así. Porque piensen que si tenemos un ciclo, ahora como cada uno apunta 2 para adelante, pero al ser impar, pasa por todos, solo que en otro. Por lo tanto, para que la raíz exista, lo que tiene que pasar es que para cada número par haya una cantidad par de ciclos de largo. Porque si en la permutación P tenemos un ciclo de longitud par, ese de uno impar no puede haber venido. Necesariamente tiene que haber venido de uno par que sea el doble de su tamaño y ese en el proceso produjo 2. Entonces, para que eso ocurra, necesariamente cada ciclo de tamaño par debe aparecer una cantidad, o sea, cada tamaño par tiene que tener una cantidad par de ciclos de tamaño. En particular también podría pasar que si yo tengo estos 2 de 3, esos vengan de 1 de 6, pero ya que estamos, como solo tenemos que construir una permutación, lo más fácil si tenemos un impar es siempre hacer esto de acá. Bueno, y la forma de reconstruirlo es reordenar los índices en los ciclos de largo impar de acuerdo a esta permutación. Fíjense que justamente esto es una permutación de mismos vértices. Probablemente lo que convenga para hacer esto es ya tener computada esta permutación y usar la inversa. Pues yo quiero que el 3 esté en esta posición, el 5 en esta posición y así. Y para los ciclos de tamaño par, juntarlos. Entonces tengo este ciclo y como los intercalo así, digamos, ¿no? Como que meto uno de uno, otro del otro y así, que es lo que justamente pasa. Y bueno, la complejidad de hacer esto es ODN. Bueno, ODN, para hacerlo en ODN hay que tener ciertos cuidados, como que por ejemplo, porque como que lo que se me ocurre más fácilmente es ya meter cosas en sets y cosas así, pero con counting sort o cosas de este estilo, digamos, como teniendo para largos 6, por ejemplo, para largos pares, todas las posiciones donde empiezan ciclos, puedo hacerlo en ODN. Pero con un log más, probablemente se simplifica muchísimo el código. ¿Se entendió bien esta parte de acá? Es como medio complicado porque usamos muchas de las cosas que vimos hasta ahora. Pero básicamente, para ver cómo ir para atrás, vemos qué pasa cuando hacemos la composición de 2 e intentamos cómo reconstruir eso para atrás. Bueno, este problema se puede solucionar en Codeforces, lo tomaron en Educational, en la última diapositiva está el link por si quieren intentar codear esto. Vamos a pasar a otro tema que es muy importante en permutaciones, que son las inversiones. Una inversión en una permutación P es un par IJ tal que los vértices están como al revés. O sea, son dos posiciones tal que I está a la izquierda de J, pero el valor en P es más grande que el valor en J. Por ejemplo, en la permutación esta, que es la que venimos trabajando siempre, 3, 5 es una inversión. Porque fíjense que 4 es más grande que 3, pero de la posición 3, digamos, está a la izquierda de la posición 5. Bueno, acá está, ya que 3 es menor a 5, pero P en 3 es igual a 4, que es mayor a 5, que es P en... Hay que mayor a 3, perdón, que es P en 5. Bueno, esta no es la única inversión. Fíjense que 1, 2 también fue una inversión, porque 5 es más grande que 2, y 3, 4 también, 4, 1. En total hay 7 inversiones. Desafío para ustedes encontrarlas todas. De todas formas, en breve vamos a ver cómo, dada una permutación, contar cuántas inversiones tiene. Bueno, en una permutación de tamaño n, la mínima cantidad de inversiones que puede haber es 0 en la identidad, porque en la identidad todos los elementos van creciendo, entonces yo no puedo tener dos posiciones tal que
y está a la izquierda de J, pero que P de I sea más grande que P de J. Y la máxima cantidad posible de inversiones es N por N-1 sobre 2, que es en la reversa de la identidad. O sea, si yo tengo todos los elementos exactamente al revés, cada par va a ser inversión. Porque como siempre voy bajando, siempre está un elemento izquierdo del otro, bueno, el de la izquierda va a ser más grande que el de la derecha. Y algo muy importante es que todas las cantidades entre medio son conseguibles para una permutación de tamaño n. O sea, si yo quiero una permutación de tamaño n con exactamente k inversiones, donde k es un número entre 0 y n por n-1 sobre 2, existe. En un rato vamos a ver cómo construirlo. Bueno, ¿cómo las contamos? Eficientemente. Porque es fácil contar un n cuadrado, ¿no? O sea, un doble for, y para cada par i, j, cuento si, o sea, para cada par i, j, tal que i está a la derecha de j, o sea, el doble cuadrado que j empieza después de i siempre, me fijo si p de i es más grande que j y sumo 1. Esa es una forma de contarlos, pero es cuadrática. Es O de n cuadrado. Bueno, lo que podemos hacer es, bueno, consideremos los elementos del P, ¿no? P1, P2, hasta P. Los vamos a pasar de izquierda a derecha y los vamos a meter en un index de C++. No sé si todos están familiarizados con esta estructura. ¿Quiénes están familiarizados con esta estructura de C++? Vamos a ver quiénes no saben lo que es. Bueno, lo voy a mencionar entonces. Bueno, vieron que el set es una estructura de C++ muy eficiente para meter cosas, sacar cosas y preguntar si algo pertenece al conjunto. Pero lo que no nos permite hacer el set común es, dado un elemento, preguntar cuántos elementos más chicos que él hay. Pero por suerte, C++ tiene una estructura que para usarla hay que hacer un include medio raro. Que yo le digo un extended set, otra gente le dice ordered set o extended set. Después búsquenlo. Que además de las operaciones usuales del set, permite esa pregunta de cuántos elementos más chicos que yo hay. O bueno, si quieren elementos más grandes, pueden hacer el tamaño del set menos los que son más chicos. O sea, pueden usar cualquier lado. Y todo en O de lógica. Bueno, y no solo me permite preguntar cuántos elementos más chicos que yo hay, sino que además me permite preguntar por el késimo, digamos, como si fuera una regla. En un set común es como eficiente preguntar primero el último, pero si yo quiero el késimo, como que necesariamente tengo que hacerlo en O de K como saltando, digamos. Esto permite hacerlo eficientemente en O de lógica, donde n es el tamaño actual del set. Entonces lo voy metiendo en un index del set, y cada vez que meto uno, los que están en el set, o sea, que proceso un elemento, los que ponen que proceso el P5, solamente van a estar agregados los que están antes. Entonces, para contar cuántos forman una inversión conmigo, tengo que contar cuántos elementos ya agregué al set que son más grandes que yo. Haciendo eso, obtengo una solución en O de n log n. Similar a esto, se puede simular este index del set con un segment tree, aprovechándonos que ya sabemos que la permutación va a tener largo n, sabemos que están las posiciones, y hacemos un segment tree de suma, donde todas las posiciones inicialmente valen 0, y cada vez que hagamos un elemento le sumamos 1. Y lo que hacemos es, cuando agregamos un elemento, preguntamos por todo el prefijo hasta ese elemento, y sumamos, no por el sufijo, pues estamos contando todos los más grandes que ya agregamos, pero hacemos siempre query de sufijo. Y pues agrego este elemento y pregunto cuántos después de mí hay que ya agregue. Y con eso pues, podemos contar el O de n log n en cualquiera de los dos casos. En el caso de acá hay un log por meter cosas al set y hacer query en el set. Y acá hay un log de cada paso por hacer query de suma y por hacer updates en el segment tree. Pero en cualquiera de los dos casos nos queda n log n. También hay una solución para hacerlo con un merge sort, que es básicamente, o sea, lo comento por arriba brevemente, que es como que mientras vamos ordenando el arreglo, haciendo un merge sort, ya tenemos que contar las nociones de acá, tenemos que contar las de acá, como que contamos todas las de acá, con todas las de acá, cuánto hay, haciendo como dos punteros, y esa es otra forma posible de hacerlo. Pero yo estoy siempre acostumbrado a hacer estas dos, porque es como más fácil. Pero como que toda la estructura de acá recae sobre estructuras como segment tree y el Excel set, que ya nos hace gran parte del trabajo y nos simplifica el código a nosotros. Bueno. Ahora vamos con un problema parecido al que les comenté antes. Dada una permutación, quiero saber cuál es la mínima cantidad de swaps de elementos adyacentes en la permutación que yo quiero hacer para llevarlo a la identidad. Al igual que antes, recuerden que
Esto es tanto como para construir como para destruir. Entonces, yo quiero construir la permutación. Haciendo swaps de elementos adyacentes es lo mismo que lo que ya hicimos, pero haciendo operaciones al revés. Bueno, observemos una cosa. Cada vez que nosotros swapeamos dos elementos adyacentes, la cantidad de dimensiones aumenta o disminuye en 1. O sea, si ese par de elementos adyacentes era una inversión, o sea, este era más grande que este, cuando lo swapeamos, ahora el de la izquierda es más chico que el de la derecha y por tanto ya no es más una inversión. Y todo lo que está afuera, entre sí, no se relaciona con estos elementos. O sea, todo lo demás se queda igual. Y de la misma forma al revés, si este era más chico que este más grande, cuando los damos vuelta, ahora pasa a haber una inversión más. Y como, al igual que antes, todo lo de afuera, con todo lo de afuera da lo mismo, y lo de afuera con lo de adentro lo mismo, entonces bueno, aumento, disminuye la cantidad de inversiones en exactamente 1. Entonces, por lo menos, si yo quiero una permutación, llevarla a la identidad, la cantidad de operaciones que voy a tener que hacer es la cantidad de inversiones de la permutación. Menos que eso no puedo hacer, porque si inicialmente tengo 10 inversiones y al menos 10 operaciones voy a tener que hacer. Por cada paso, lo máximo que puedo bajar es el 1. Y bueno, si todavía no llegamos a la identidad, en algún lugar de toda la permutación va a existir un índice i tal que PDI le gana a PDI más 1. O sea, va a haber alguna inversión de dos elementos consecutivos. Porque si esto no pasara, entonces cada elemento i va a ser más chico que el siguiente y por lo tanto tendríamos una escala elíptica y estaríamos en el caso de identidad. O sea, si esto no pasa, entonces PDI es menor a PDI más 1, porque recuerden que estamos en una permutación, todos los elementos son diferentes, y entonces estaremos en la identidad. Entonces lo que vamos a hacer es aplicar el swap ahí y disminuimos en 1 la cantidad de inversiones. Entonces, ya tenemos un algoritmo que nos lleva cualquier permutación a la identidad haciendo swaps de elementos adyacentes en la cantidad de inversiones de la permutación, en esa cantidad de operaciones. Y ya vimos antes, o sea, ya sabemos cómo hacer esa cantidad y ya vimos antes por esta invariante de que siempre baja en 1 que al menos hay que hacer esa cantidad. Por lo tanto, esa es exactamente la cantidad mínima de operaciones que hay que hacer. Bueno, ¿recuerdan lo que les dije antes que todos los números de inversiones entre 0 y n por n menos 1 sobre 2 eran conseguibles? Bueno, eso pasa por el proceso que estamos haciendo ahora, ¿no? Fíjense que cuando empezamos en la que era reversa, en cada momento vamos haciendo un swap y vamos bajando en 1, en ese proceso fuimos pasando por todas las cantidades hasta llegar a 0. Entonces, hacer este proceso en particular nos va a permitir obtener cualquier cantidad de inversiones en una permutación de tamaño n que queramos. ¿Se entendió eso último que dije en el aire? Bueno, y la complejidad de contar esta mínima cantidad de swaps entre elementos adyacentes es O de n sobre n. Bueno, por si no todo claro, no se preocupen porque ahora vamos a ver un problema de ejemplo que casualmente es el problema C del Contest 2 de Trellicam. Este problema lo que decía era: tenemos un string que está formado por las letras A, N, T y O, nada más, solo 4 caracteres, y ErrorGone quiere cambiar el ADN a una permutación de las mismas letras. Y en cada segundo, o sea, empezamos con una permutación A. Quiere llevarla a una permutación B, tal que la mínima cantidad de swaps que haya que hacer en la permutación B para llevarla a la permutación A sea lo máximo posible. Y la pregunta es, ¿cuál es el string que produce esa máxima cantidad? Y las cotas, la cantidad de elementos del string va a estar 10 a la 5. Bueno, la solución va a ser el pizarrón, así que ahora me voy a mover para allá. Bueno, se entendió el problema, ¿no? Supongo que lo leyeron, porque este problema estaba en los dos niveles, tanto en avanzado como en inicial.
Suponete que empezamos con este string así. Bueno, no me acuerdo cuál era el sample, pero probablemente el óptimo acá era... ¿Alguien se acuerda cuál era el óptimo acá? Bueno, no importa. Pero la cuestión es que hay que llevarlo a alguno tal que use la mínima cantidad. Y por la dualidad que vimos antes, llevar de este a este o llevar de este a este es lo mismo. Así que nos sirve pensarlo de cualquiera de las dos formas. En particular, nosotros vamos a pensar así. O sea, queremos encontrar un string tal que la mínima cantidad de swaps que haya que hacer para llevarlo a este sea lo más grande posible. Donde cada una de las letras A, N, T y O aparezca la misma cantidad de veces. Eso es equivalente a que sea una permutación de las letras. Bueno, algo que se puede demostrar, pero yo no se los voy a demostrar. Si están interesados en la demostración, vayan al editor del problema, ahí tienen el código. Es que en la respuesta óptima, en la solución, todas las letras que son iguales aparecen juntas. Por ejemplo, la respuesta óptima podría ser, no sé, N, O, T y A. O sea, todas las N que aparezcan en el string, todas las O que aparezcan en el string, pues todas las T y todas las A que aparezcan en el string. ¿Cuántas formas diferentes, dado que todas las letras van a estar juntas, de cuántas formas diferentes las puedo ordenar? 24. Que es 4 factorial. Que, oh, sorpresa, coincide con la cantidad de permutaciones de tamaño 4, digamos, ¿no? Entonces fíjense que no son muchas posibilidades. Lo que podemos hacer es probar cada una de las 24 posibilidades. Y para cada una de las 24 posibilidades, ver cuál es la mínima cantidad de swaps que tenemos que hacer entre elementos adyacentes para llevarlo a esta palabra. Bueno, ¿y cuál es la mínima cantidad? Nosotros, en todo lo que explica hasta recién, ya sabemos hacerlo cuando los elementos son diferentes. Por eso hablé de permutaciones. Pero resulta que todo lo que yo dije sobre los swaps de elementos adyacentes no solo aplica para permutaciones, aplica para arreglos en los que tienen elementos iguales. O sea, la definición de inversión sigue siendo la misma. Tenemos un par IJ, tal que I es menor a J, y ahora esto es un arreglo A de I mayor a J. Entonces, pensemos este proceso, ahora pensémoslo así. Pero como que intercambiadamente lo pensamos de formas diferentes. Pensemos que empezamos en este string y lo queremos llevar a este. Asumamos por un momento que este es el orden alfabético. O sea, para cada uno de los 24 strings, vamos a asumir que en este momento ahora n va a ser menor a O, que va a ser menor a T, que va a ser menor a A. Vamos a probar, digamos, los 24 órdenes posibles. Si asumimos que ese es el orden alfabético, entonces lo que estamos haciendo es, de vuelta, llevarlo a la permutación más ordenada, ¿no? Bueno, entonces podemos contar inversiones donde la n, digamos que vale 0, la O vale 1, la T vale 2 y la A vale 3. O sea, esto es solo para los fines de compararlo. Y fíjense que a diferencia del problema general de contar inversiones, que uno tiene un arreglo de tamaño n, como que tiene muchos valores diferentes, y teníamos que usar una cosa tipo segment tree o tipo indexed set, en este caso, para contar inversiones, simplemente podemos mantener un arreglo de 4 numeritos, porque vamos a ir viendo los elementos en orden. Cuando estamos en la T, como la T está acá, en este caso, lo único que nos importa es cuántas letras más grandes hay. O sea, solo nos importa la cantidad de A's que hay antes, que ya procesamos. Cuando estamos en la cantidad de O's, por ejemplo, solo nos interesa cuántas T's y cuántas A hay antes. Y con eso van a formar las inversiones. O sea, básicamente, estamos haciendo lo mismo, pero con elementos repetidos. Y la solución es exactamente la misma. O sea, ¿cuál sería la construcción, digamos, para llevarlo a la identidad, que en realidad sería ahora la solución ordenada, digamos? Bueno, es la misma. Cada vez que yo tengo una letra más grande que otra, en algún punto las swapeo. Y eso, y haciendo eso, puedo resolver el problema en una complejidad de O de n. Porque simplemente guardé los 4 numeritos. ¿Se entendió la solución a este problema? O sea, la observación importante acá es que cuando consideramos cada una de las permutaciones, vemos esto como el arreglo ya ordenado.
Y eso es lo que nos permite hacer una solución fácil. Bueno, en realidad no es ODN, o sea, ODN es cada uno de estos chequeos. En realidad la solución sería ODN por el tamaño del alfabeto factorial. Que este factor es no menos, en este caso vale 4, o sea, esto es 24. Si la cantidad de letras fuera 5, eso sería 120, pueden seguir entrando, pero esto ya crece demasiado rápido con respecto a él. Algo que no sé de este problema, pero sería interesante, es alguna forma de, más o menos inteligentemente, saber deducir cuál es el orden que nos conviene. Pero bueno, en este caso no hace falta para probar todas las posibilidades. Si alguno metió este problema buscando algún orden más o menos inteligente de las letras, coméntemelo porque me interesa saberlo. ¿Alguna duda de este problema? Bien. Seguimos. Paridad de una permutación. La paridad de una permutación va a ser la paridad de su cantidad de inversiones. O sea, si una permutación tiene una cantidad par de inversiones, vamos a decir que es una permutación par. Y si una permutación tiene una cantidad impar de inversiones, vamos a decir que es una permutación impar. Bueno, el lema importante, cada vez que aplicamos un swap, la paridad de la cantidad de inversiones cambia. O sea, la paridad de la permutación cambia. Bueno, y para demostrar eso, vamos a hacer un gráfico visual. Supongamos que tenemos esta permutación de acá, 3, 2, 1, 6, 4, 5, 7. Lo que vamos a hacer es que vamos a graficar esta permutación en el plano cartesiano, donde vamos a graficar los puntos I, P de I. O sea, vamos a tener... Esta es una representación que es muy útil en varios problemas de permutaciones como para verla más geométricamente, digamos. Sobre todo cuando comparamos cosas entre sí. Cuando vemos, esto es más grande que esto, como que nos da una intuición geométrica de cómo funcionan las cosas. Esta permutación geométricamente se ve así. O sea, P de 1 vale 3. Tengo el láser. Tenía el láser. Está ahí, creo. Bueno. Bueno, P de 1 vale 3. Bueno, acá está la permutación por si la quieren anotar. Igual no importa, recuerden que estas slides se las vamos a pasar para que ustedes las puedan ver. Nada, P de 1 vale 1, P de 1 vale 3, P de 2 vale 2, P de 3 vale 1 y así. P de 6 vale 5. Bueno, y vamos a hacer un swap entre B, o sea, entre el elemento P de 2, que es 2, y el elemento P de 6, que vale 5. Ahora vamos a hacer las esquinas de este rectángulo. Vamos a hacer esta operación. Y ahora veamos qué pasa con la cantidad de inversiones. Todo lo que está antes de B, las permutaciones que incluyen a estos elementos, con elementos de acá no cambian, porque el conjunto de elementos que está antes y después de esta línea es el mismo, ¿no? Lo mismo pasa con los elementos del final. Todos los elementos que están acá, las inversiones que los involucraban con elementos que están atrás no cambian, porque siguen estando atrás de esta línea. Después, entre estos dos puntos, todos los que están abajo del rectángulo no cambian la cantidad de inversiones, porque si este es más chico que ambos, entonces básicamente quiere decir que este y este va a ser una inversión y este no. Y cuando los cambiamos, este y este va a ser una inversión y este no. O sea, la cantidad de inversiones sigue siendo exactamente la misma. Lo mismo pasa con los de arriba. Este no es una inversión, pero este sí. Y cuando los mapeamos, este no es una inversión, pero este con este sí. Entonces no cambian. Con los que están adentro ya sí pasa algo un poquito más interesante. Fíjense que con los que están adentro tenemos que este y este no son una inversión, o sea, este es más grande y está a la derecha, y este es más grande y está a la derecha. Entonces acá tenemos 0 inversiones, pero cuando lo damos vuelta, ahora tenemos 2 inversiones. Este y este sí forman una inversión y este sí forman. Pero pasamos de 0 a 2, o sea, la paridad sigue siendo la misma. Eso va a pasar para todos los puntos. O sea, si pasamos de un caso así a un caso así, vamos a ganar inversiones y estamos así. Y lo hacemos al revés, pasamos a perder inversiones. Pero siempre la misma paridad.
¿Dónde está la inversión que falta? Claro, justamente, la inversión que hace el cambio de paridad es justamente la de los puntos, en este caso P y F, o sea, PD2 y PD6. Esos pasaron de no estar formando una inversión a estar formando una inversión. Y eso hace el cambio de paridad y ahora pasa a ser una permutación. Si era par, pasa a ser impar, y si era impar, pasa a ser par. Conclusión, viendo geométricamente, esto de ver geométricamente sería equivalente a considerar los casos, según donde estoy. La paridad siempre cambia al aplicar un swap. O sea, cuando hacíamos elementos adyacentes era mucho más claro, porque todo lo otro era solo casos afuera, pero cuando tenemos cosas al medio sigue variando. Bien. Bueno, paridad y ciclos. Usando que todas las permutaciones son composición de swaps, que ya lo hemos visto, podemos ver que al componer dos permutaciones su paridad se suma. O sea, si tenemos una permutación par, sabemos que la podemos escribir como una composición de swaps, y cada uno de esos swaps, como cambia la paridad, tiene que haber una cantidad par de ellos. Y si es una composición impar, como cada swap cambia la paridad, tiene que haber una cantidad impar de ellos. Entonces, cuando las componemos, las paridades se suman. Si tengo dos impares, pasa a ser par. Si tengo dos pares, sigue siendo par. Y si tengo una par impar, pasa a ser impar. O sea, lo que esperaríamos que pase módulo 2. Veamos entonces que si tenemos una permutación que está compuesta por un solo ciclo de tamaño K, ya sea porque es un ciclo de tamaño K y todos son puntos fijos, o porque eso sea toda la permutación, en cualquiera de los dos casos vale lo mismo, digamos. Ya habíamos visto que si tenemos un ciclo de tamaño K, podemos construirlo con K menos un swap. Eso quiere decir que un ciclo de largo par es una permutación impar y que un ciclo de largo impar es una permutación par, como al revés. ¿Se entiende esto? Lo cual es intuitivo, ¿no? O sea, una permutación swap, o sea que tiene un solo swap, tiene solo un ciclo de tamaño 2 y es impar. Porque justamente todos los swaps son impares. Entonces, bueno, tiene la otra paridad. Y como podemos construir cualquier permutación con n menos c swaps, donde c es la cantidad de ciclos, que es lo que vimos antes, cuando los swaps pueden ser cualquier cosa, no necesariamente adyacentes, la paridad de la permutación es lo mismo que la paridad de n menos c. Esto nos permite calcular la paridad de la permutación en O de n en lugar de en n log n. Porque recuerden que yo definí originalmente la paridad como la paridad de la cantidad de inversiones. Bueno, pero eso es una forma de calcularlo en n log n. Si queremos calcularlo más eficientemente en O de n, podemos justamente hacer la otra forma con los ciclos, ver la paridad de n menos c, y con eso calcularla más eficientemente en O de n. Pero de todas formas, muchas veces yo en los problemas uso esta porque, bueno, es más fácil de codear. Por lo menos para mí, si las voy a entrar en el tiempo, me parece más fácil contar la cantidad de inversiones que contar la cantidad de ciclos en la permutación. Bueno, otro problema. Vamos al pizarrón. Este problema nos dice lo siguiente. Tenemos dos arreglos, A y B. Si me voy para acá, ¿se sigue viendo? ¿O? A1, A2, así hasta A. Y el segundo arreglo que es el polar. La operación que podemos hacer es elegir dos posiciones, ¿cómo las llaman? LR arriba y dos posiciones P y Q, tales que esto, o sea, básicamente lo que me dice es, elijo dos posiciones acá, en el arreglo A, elijo dos posiciones que estén a la misma distancia en el de abajo y las swapeo, arriba y abajo. Todos los elementos son diferentes y lo que me pregunto es si puedo llegar de arriba a la de abajo. Bien. Una primera observación para resolver este problema es que el conjunto de elementos de acá tiene que ser igual al conjunto de elementos de acá, ¿no? Porque si fueran elementos diferentes, la operación solo los reordena, no pueden mágicamente aparecer otros elementos. Entonces, el multiset de valores acá y acá tiene que ser igual. Si eso no da, ya decimos que no.
Pero ahora queremos ver en qué casos, cuando sea el mismo conjunto de valores, podremos llegar de una a la otra, haciendo las operaciones que nos dan. Bueno, y como esto justo se lo dije después de lo de paridad, probablemente tenga que ver con la paridad de la permutación, ¿no? Si bien no son elementos del dual n, son elementos distintos, así que los podemos mapear a elementos del dual n. Y entonces fíjense una cosa, ¿qué pasa si esta permutación es impar? Y la de abajo es par. Cada vez que hagamos un swap en la de arriba, esta va a ser par. Pero como también tenemos que hacer un swap en la de abajo, esta va a ser impar. Por lo tanto, hagamos lo que hagamos, nunca van a poder ser iguales. Si uno es par y otro es impar. Por lo tanto, necesariamente las paridades tienen que ser iguales. O las dos pares o las dos impares. Y los dos casos son medio lo mismo, ¿no? Porque si las dos son pares, aplicamos un swap en cada una, sea el que sea, y las dos son impares. Bueno, esto es necesario y es suficiente. O sea, la respuesta es yes, sí. Son el mismo conjunto de elementos y la paridad de la permutación son iguales. Bueno, ¿por qué? Ahora tenemos que ver cómo, o sea, si bien el problema no nos pide la reconstrucción, vamos a ver por qué este claim es cierto. Y básicamente ya vimos que si tenemos una permutación, la podemos llevar a la identidad haciendo swaps de elementos adyacentes. Entonces lo que podemos hacer es, hago swaps de elementos adyacentes acá y la llevo a la identidad, y en el proceso de hacer eso, swapeo siempre el B1 con el B2. O sea, acá arriba la voy llevando a la identidad y acá abajo voy haciendo esto. Y no hace nada. Entonces, esta la llevo a la identidad, esta me queda como está, porque como ambas tienen la misma paridad, las dos son pares, por ejemplo, la cantidad de swaps que son pares quedan en su lugar. Si tuvieran esta paridad, estos habrían quedado al revés. Y ahora hago lo mismo al revés. Llevo esta a la identidad y voy aplicando swaps de estos dos. Y esto es un problema que, si no están muy cancheros con todas estas cosas de permutaciones y paridad y qué sé yo, puede ser que no se les ocurra tan rápido que si ya como que todas estas cosas las tienen como más aceitadas. Yo en su momento cuando... Bueno, esto fue una ronda de code forces, que justo yo fui tester de la ronda, lo leí y enseguida dije, es hacer esto. Porque bueno, ya estaba muy familiarizado con estas cosas. Bueno, y otro comentario, como los números no están entre un y n, en este caso particular es más fácil contar la cantidad de inversiones. Porque no hace falta comprimir, digamos, coordenadas. Si simplemente cuenta la cantidad de inversiones, con el index del set, por ejemplo, tienen la paridad enseguida. En cambio, hacerlo de los ciclos acá es molesto, porque tendría que primero comprimir las coordenadas, llevar a una permutación, y una vez que es una permutación, ahí sí contar los ciclos. Pero como solo hay que hacerlo una sola vez, en el OGN no nos jode. Y bueno, esa es la solución a este problema. Acá tienen el link por si lo quieren submitir. Una pregunta interesante es qué pasa si hay repetidos. Como que lo hace mucho más molesto el problema. Algo que tiene de bueno el hecho de que haya repetidos es que medio que el argumento de la paridad ya no es tan cierto, porque si tengo elementos repetidos, supongamos que lo que puedo hacer básicamente es llevo que tengo dos repetidos adyacentes y en la otra no, por ejemplo, y si hay algún swap y en la otra no, medio que ahí cambia la paridad. Entonces bueno, ahí como que se vuelve mucho más difícil el problema. No sé cómo sale, no sé si sale en tiempo razonable, pero... Se puede hacer el mismo argumento y te quedas Es que no me queda claro que siempre puedas tenerlos separados. con las que te sobran, se pone que ordenas una y ordenas la otra, que son adolescentes. Y si te sobra una cantidad de swaps en una, vas sabiendo otra vez. O sea, cuando ordenas la de arriba, puede ser que la de abajo te quede desordenada porque te quede, o sea, que la hayas alterado porque haces un swap, ¿no? Claro, pero ordenas las dos y lo único que querés es usar la misma cantidad de swaps en todos. Ah, vos decís, claro. Suponete que quedó repetido. Ordeno la de arriba. Si en la de acá me quedó tipo al revés, swapeo los dos adyacentes quedan iguales. Claro, sí, claro. Está todo solo y eso lo haces en... Sí, es cierto. Sí, si el problema no tuviera todos los elementos diferentes, sí, o sea, no le haría tanta dificultad. Si son los mismos elementos y hay repetidos, la respuesta siempre que sí. Pero bueno, le agrega más chequeos al problema. O sea, la parte esencial, digamos, para mí está en cuando son diferentes, y ahí está esta invariante de la paridad. Sí. Un problema para nosotros también entendido mal al principio, que pasa un problema también interesante, es que si te
Y eso ya es mucho más difícil. No, son independientes. Para uno fijo. Sí. Bueno, ese también es bastante clásico, que es, claro, si el L-R queda fijo y de la forma en todas las operaciones, ¿decís? Sí. Claro, eso básicamente, supongamos que esto es K, es ver las secuencias módulo K y cada una de esas las puedo ordenar como quiera. Claro. Sí. Que es un problema que yo vi en muchos sabores diferentes, con muchos formatos, pero está bueno saberlo. Bueno, solución ya la dije. Bien. Permutaciones sin puntos fijos. Bueno, recuerden que un punto fijo era una posición I, tal que P de I es igual a I. Ahora la pregunta es, ¿cuántas permutaciones sin puntos fijos largo n existen? Vamos a llamar este número de, o en inglés se le dice derangement. Por ejemplo, para 0, 1, 2, así, los valores van dando 1, o sea, hay una permutación de largo 0 sin puntos fijos, que es la permutación vacía, digamos, el array vacío. De largo 1 no hay permutaciones sin puntos fijos, porque la única permutación es solo el 1. Bueno, para 2 hay 1, para 3 hay 2, y así. Bueno, este número se puede calcular recursivamente. ¿Cómo se calcula recursivamente? Vamos a ver una formulita que nos va a permitir calcular el enésimo en O de n, con una de P. Bueno, si P no tiene puntos fijos, entonces en la posición n voy a obtener un valor K que va a ser distinto de n, pues si fuera n, hay que tener un punto fijo. Para ese valor de K hay n-1 posibilidades, ¿no? Puede ser 1, 2, 3, así hasta n-1. Bueno, tenemos dos casos. Si en la posición K hay un n, eso quiere decir que, bueno, ahí tenemos, en el n está K y en K está n, todo lo demás forma una permutación. No van a estar los índices exactamente bien, pero los podemos cambiar el nombre. Entonces básicamente nos va a dar o sea, tenemos n-2 elementos que forman una permutación y hay d sub n-2 formas de hacerlo, de ordenar todos los otros elementos. Y si P en K es distinto de n, entonces, sea donde sea que esté el n, le cambiamos su nombre a K. No va a estar en la posición K, o sea, no va a formar un punto fijo. Y eso va a ser equivalente a tener una permutación de n-1 elementos sin contar el último, digamos. Y la cantidad de formas que hay sin puntos fijos es justamente d sub n-1. Pues recuerden, o sea, P en n vale K, P en K no vale n, entonces donde sea que esté n, lo cambiamos por K. Y ahora los primeros n-1 elementos valen de 1 y n-1. Por eso nos da d sub n-1. Entonces la recurrencia que obtenemos es esta. La cantidad de arrangements de tamaño n es n-1, que es la cantidad de formas de elegir el valor que está en la última posición, por la cantidad de formas que hay con 1 menos y con 2 menos. Si comprueban experimentalmente, van a ver que esta formulita vale acá. Por ejemplo, este de acá es el d sub 4, que vale 3 por la suma de estos 12. Este de acá vale 4 por la suma de estos 2, que da 11. Y así. Esto nos permite calcular todos hasta n en una complejidad de O de n. Bueno, módulo algo, ¿no? Para que estén tiempo. Bueno, esto era la cantidad de permutaciones sin puntos fijos. Ahora, si nos interesa cuántas permutaciones hay con exactamente K puntos fijos, bueno, es una muy ligera variación de mismo. O sea, esto fue con exactamente 0 puntos fijos. Pero si queremos exactamente K, lo que vamos a hacer básicamente es elegir dónde están esos K puntos fijos, que hay n tomas de K formas, número combinatorio. Supongo que están en el avanzado, saben lo que es un número combinatorio. Bueno, la cantidad de formas de elegir esa posición es n tomas de K por d sub n menos K. Porque los n menos K elementos restantes no puede haber más puntos fijos, porque ya los puntos fijos ya los elegimos. Entonces por eso multiplicamos por d sub n menos K. En particular, si ya tenemos todos estos numeritos, si ya precomputamos todos los combinatorios, ¿no? De los términos inversos factoriales, qué sé yo, podríamos, para un n hasta, no sé, 10 a la 6, computar para cada k entre 0 y n cuántas permutaciones hay con cada cantidad de puntos fijos. Con 0, con 1, con 2, con 3, hasta n. Que básicamente aquí esta formulita. ¿Se ve eso? Bien.
Bien. Bueno. Vamos a... Antes voy a tomar un poco de agua. Bien. Vamos a ver cómo podemos descomponer una permutación en subsecuencias decrecientes. Recuerden que una subsecuencia y una secuencia es elegir algunos índices salteados, no necesariamente consecutivos. Si quisiéramos que fueran consecutivos sería un subarreglo. Bueno, entonces nos interesa descomponer una permutación en la mínima cantidad de subsecuencias decrecientes. Y vamos a ver que esto lo podemos hacer con un algoritmo greedy. Lo que vamos a hacer es que vamos a procesar los elementos de a uno y en cada paso vamos a meter el elemento actual a la primera secuencia que podemos. Por ejemplo, veamos esta permutación acá de tamaño 8. Lo que vamos a hacer es, bueno, primero metemos el 4, el 2 que es el que sigue lo podemos meter en la secuencia del 4, que es el 7. Ahora viene el 6, pero el 6 es más grande que el 2. Entonces tiene que necesariamente estar en otra secuencia. Lo ponemos acá. Ahora el 8, de vuelta, va a tener que estar en otra secuencia, porque no puede estar en ninguna. Y ahora, cuando metemos el 3, evidentemente buscamos cuál es la primera secuencia en la que encaja. En esta encaja no, porque 3 es más grande que 2. En esta encaja sí, lo metemos ahí. Ahora el 1, lo mismo. Bueno, el 1 justo va a encajar en la primera. Ahora el 5, ¿acá encaja? No. ¿Acá encaja? No. ¿Acá? Sí. Entonces lo metemos ahí. Y bueno, el 7 no encaja ni ahí, ni ahí, ni ahí. Va a quedar la siguiente. Y esta se puede demostrar, no les voy a hacer la demostración, pero créanme que este algoritmo greedy produce la mínima descomposición en subsecuencias decrecientes. La complejidad de hacer esto es O de n log n, ya que en cada paso hacemos una búsqueda binaria. O sea, yo acá como se los planteé como que buscamos linealmente, pero lo que conviene hacer, sobre todo son muchas secuencias, es hacer una búsqueda binaria en el último elemento, que están ordenados, para buscar cuál es la primera secuencia en la que encajamos. Bueno, y así con eso lo podemos hacer en el log n. Bueno, y tenemos un teorema acá, que ahora se los voy a demostrar, que nos dice que en toda permutación el largo de la máxima subsecuencia creciente, o sea, fíjense que recién como que descomponíamos todo el arreglo de secuencias, ahora vamos a buscar una sola subsecuencia, que lo que dice acá, máxima subsecuencia creciente, que comúnmente a lo mejor la conocen como LIS, Longest Increasing Subsequence. Vamos a buscar la subsecuencia creciente más larga. Bueno, eso vamos a ver que coincide con la cantidad de subsecuencias en la descomposición que vimos recién. O sea, retrasemos, la máxima, el largo de la máxima subsecuencia creciente es igual a la cantidad de secuencias en la descomposición en subsecuencias decrecientes. Sé que esto es como un trabalengua de palabras, pero básicamente nos dice que la cantidad de secuencias que hay acá es lo mismo que la subsecuencia creciente más larga. La LIS. Bueno, y vamos a ver cómo podemos construirla, pues solo nos interesa la cantidad. Con el algoritmo de Berset ya está. Contamos cuántas secuencias nos quedaron en línea. Pero ahora vamos a ver cómo la podemos reconstruir en base a esa descomposición. Lo que vamos a hacer es, fíjense que cada vez que nosotros metimos un elemento, lo metimos en cierta posición, porque en la de arriba no podíamos. Cuando metimos, por ejemplo, el 5, no lo podíamos meter acá porque era más grande que el 3. Entonces, como que nos vamos a guardar eso. Nos vamos a guardar para cada elemento quién fue el elemento que estaba en el momento en el que yo metí, por ejemplo, en el momento que yo metí el 5 en la secuencia, cuál era el último elemento en la secuencia anterior, el cual yo sé que soy más grande que ese elemento, porque si no, lo hubiera metido acá, digamos. Y nos queda este grafo de acá, que es una especie de árbol, bosque, digamos, de que porque tiene una raíz, digamos, por cada nodo de acá arriba. Bueno, esto es, para que sea estrictamente un árbol, si quieren lo podemos pensar como acá tenemos el arreglo vacío y todos estos apuntan al arreglo vacío. Bueno, no lo hice, pero pueden ustedes hacer el experimento, pero cuando leamos el 3, el último elemento era el 2. Y ese. Bueno, y acá
la máxima subsecuencia creciente queda clarísimo que es esta de acá. ¿No? Y la forma exacta de reconstruirla es agarrar cualquier elemento de la última secuencia e ir por las flechitas para arriba. Ahora, ¿por qué es una subsecuencia creciente? Bueno, ya vimos que como le dibujamos la flechita, este elemento existía. O sea, cuando agregamos el 5, el 3 ya existía, porque lo fuimos agregando en orden. Ya existía, y no solo eso, ya existía y era más chico que el elemento actual, porque si no, lo hubieran metido acá. Entonces sabemos que este 5 es más grande y está a la derecha del 3. Y lo mismo con todas las flechitas. Entonces esto nos da una subsecuencia creciente del largo del tamaño de la descomposición. Una pregunta. Sí. ¿Cómo era que se llamaba eso? El árbol ese que... No tiene, o sea, es el árbol que corresponde a la descomposición en subsecuencias decrecientes. ¿Cómo se llama? Para cada elemento, vamos a hacer eso. Vamos a hablar profesora. Para cada elemento yo le voy a dibujar una flecha. O sea, para cada elemento que no sea la primera lista, le voy a hacer una flecha al último elemento de la secuencia anterior. Por ejemplo, cuando yo agrego el 6, le hago una flecha al 2, porque es el último elemento de la secuencia que está justo arriba. Cuando yo agrego el 8, le hago una flecha al 6, porque es el último elemento de la secuencia de arriba. Entonces yo sé que soy más grande y además que estoy después. Cuando yo agrego el 3, le hago una flecha al 2. Al 1 no le hago nada, al 5 le hago una flecha al 3, porque es el último del anterior, y al 7 le hago una flecha al 5. Y eso nos produce este árbol. Entonces puedo empezar en cualquier altura de la fila de abajo y yo sé que de todos necesariamente hay un camino. Y ese camino es una subsecuencia creciente. Ahora vamos a ver qué es la más larga. Bueno, lo que dije recién, si hay más de un elemento en la última secuencia, puedo elegir cualquiera de todos. Ahora, si tuviéramos una que fuera más larga de esa, entonces necesariamente tendríamos que elegir dos elementos de la misma secuencia, ¿no? O sea, supongamos que hay el algoritmo nos lo parte en K subsecuencias crecientes. Si queremos una secuencia creciente en algo por lo menos K más 1, necesariamente hay que elegir dos de la misma lista. Pero elegir dos de la misma lista no se puede porque este está a la derecha y es más chico. O sea, justamente eran secuencias decrecientes lo que teníamos ahí. Por lo tanto, no puedo elegir este y después este, porque hace más chico. Eso quiere decir que demostramos este teorema. O sea, dado que ya sabemos que la descomposición de secuencias decrecientes es correcta, eso nos dice que, bueno, esta secuencia de acá, ya vimos que es una subsecuencia creciente válida, que tiene por lo menos ese largo, y no puede ser más grande por lo que dije recién, porque tendríamos que agarrar, por ejemplo, 2 acá, y el 3 estaría a la derecha del 6, pero sería más chico. Eso demuestra que el largo de la máxima secuencia creciente es igual, bueno, lo que dicen. ¿Se entendió cómo demostrar esto? Hay muchas formas alternativas de hacerlo. A mí esta en particular me gusta porque como que es una sola estructura en la que se ve claramente la dualidad entre las dos cosas. Hay otras formas de mostrarlo, por ejemplo usando el teorema de Dilworth, o hay otras formas de calcular esto usando Symmetry, pero bueno, yo me centré en esta porque además va a ser útil para lo que voy a presentar en la siguiente diapositiva. Es el teorema de Erdős-Geres, que nos dice lo siguiente. En toda permutación de largo x por i más 1 existe o bien una subsecuencia creciente de largo x más 1 o bien una decreciente de largo i más 1. Que si ustedes lo piensan más o menos no tiene sentido, ¿no? O hay una bastante larga y si no hay, eso me fuerza a que tiene que haber alguna al revés del tamaño del complemento, digamos. Bueno, la demostración. Fíjense que quedan 3 líneas, basado en todo lo que ya vimos antes. Supongamos que esto no pasa. Entonces, en la descomposición tenemos máximo X secuencias, en la descomposición que vimos recién. Porque ya vimos que si tuviéramos X más subsecuencias, entonces eso nos produce una subsecuencia creciente de la X más 1. Que estamos asumiendo que no existe. Como no existe una subsecuencia creciente de la X más 1, la cantidad de secuencias en la descomposición de recién es máximo X. Además, en cada una de las subsecuencias decrecientes puede haber máximo Y elementos. Porque si no,
Si alguna tuviera más de 10 elementos, ya tendríamos la decreciente del árbol más 1, ¿no? Bueno, pero eso no es un absurdo, porque para que no pase tiene que haber máximo X elementos en la descomposición y cada una de esas secuencias puede tener el valor máximo que llega. Absurdo porque tenemos máximo X más Y elementos y tenemos X y más 1. Bueno, si hacemos X igual a Y, que este es el caso interesante, que es la forma en la que se suele decir este teorema, eso nos dice que una secuencia de largo X cuadrado más 1 existe alguna subsecuencia creciente o decreciente de largo X más 1. Parafraseándolo en términos de n, donde n es el número de la permutación, tenemos que siempre hay una secuencia creciente o decreciente de largo techo de raíz n. Bueno, y acá yo todo el tiempo estoy hablando de permutaciones, pero al igual que antes, podemos permitir iguales. Si permitimos iguales, entonces alguna de estas hay que permitir iguales y otra no. O sea, vamos a hablar de secuencias en las que cada elemento en vez de mayor sea mayor igual. Eso nos fuerza que acá hablemos de menor, o al revés. Acá decimos, bueno, esta es estrictamente creciente, pero en esta es menor igual. O sea, si tenemos iguales, en algún lado hay que permitir la igualdad y en otro no. Eso no solo es cierto en este slide, sino en todas las slides de la descomposición esta. O sea, bueno, esto acá obviamente también podríamos haber hecho partición en secuencias crecientes y la máxima en secuencia decreciente. Pero de vuelta, si tenemos repetidos, todo lo mismo que ya hablamos vale, pero en uno de los casos, por ejemplo, acá permitimos iguales y en la otra no, o viceversa. Bien, espera un momento. Una pregunta. Sí. Entonces, cuando tenés iguales, la descomposición la harías para el que no tiene menor igual o mayor igual, ¿no? Porque si no te quedarían secuencias con porque si buscas la primera secuencia donde agregar un igual, lo vas a meter en la última. O sea, ¿cuál decís que no funciona? Entonces, acá no puedo haber iguales, es en la misma fila. Si tuvieses un 3 después de haber metido 3 en la segunda secuencia, lo meterías de vuelta en la segunda. ¿Cuál es el problema con eso? No, nada, eso era una pregunta. Claro, sí, o sea, vos podrías permitir que sumate que acá hay elementos repetidos, podrías permitir que en las subsecuencias decrecientes haya repetidos, pero después para hacer la subsecuencia más larga, que vaya así, tiene que necesariamente ser creciente. Ahí ya no puedes permitir repetidos. Como que la gracia es que las condiciones tienen que ser una en la negación de la otra. Yo hablé de creciente y decreciente, por acá no hay repetidos. Pero si hay repetidos, en un lado tiene que ser mayor igual y en el otro tiene que ser la otra, o sea, menor. Bueno, y voy a mencionar una cosa más. Bueno, permutaciones aleatorias. Bueno, como ya no lo mencioné antes, pero rápidamente, sabemos que hay n factorial permutaciones de largo n. Y si queremos un enlazar, la podemos generar o sacarla ya. Ya que nos queda un poco de tiempo, puedo contar cómo podríamos implementar un random shuffle a la mano si no lo tuviéramos. Básicamente lo que hacemos es, lo vamos haciendo incrementalmente. En cada paso, si tenemos los primeros k elementos, asumimos que esos ya están ordenados aleatoriamente. Y ahora, el elemento k más 1, lo que hago es generar un número aleatorio entre 1 y k más 1. Si toca k más 1, lo dejo donde está, y si no, lo swapeo con el índice que me dio. Y eso se puede ver que me genera una permutación aleatoria. Lo cual tiene sentido porque primero generé un entre 1 y 1, después uno entre 1 y 2, después otro entre 1 y 3, que hacía hasta la última entre 1 y n. O sea que había n factorial posibilidades diferentes para generarlos. Sí. Si te genera el que iba, lo pones atrás. No, lo dejas donde está, y si te genera un número estrictamente menor, lo swapeas con esa posición. Y con eso haces una permutación aleatoria. Que probablemente sea lo que haga por atrás el random shuffle de C++. Bueno, y ahora, si tenemos una permutación aleatoria, consideremos hacer una subsecuencia creciente de forma dividida. O sea,
tenemos una secuencia, elegimos el primer elemento y en cada paso elegimos el primer elemento a su derecha que sea más grande. Si siempre vamos eligiendo así, el valor esperado del largo de esta secuencia, vamos a ver qué es lo que es. Ahora vamos a ver por qué. ¿Se entiende el proceso que estamos haciendo, no? Generamos una permutación aleatoria y en cada paso vamos a generar una subsecuencia creciente, pero no la mejor como lo vimos recién, sino una greedy. Elijo el primero, el siguiente que sea más grande a la derecha, el siguiente más grande a la derecha y así. Bueno, el valor esperado a lo largo de esta secuencia, por linealidad de la esperanza, va a ser la probabilidad de que cada elemento sea más grande, o sea, la suma de las probabilidades de que cada elemento sea más grande que todos los anteriores. Y eso, bueno, el primer elemento siempre va a estar en la secuencia, porque siempre es más grande que todos los anteriores. Pero en general, el segundo, hay un medio de probabilidad que sea más grande que el anterior, ¿no? O yo soy más grande que el primero, o soy más chico. Y en general, que el elemento yésimo sea más grande que el 1, el 2, el 3, así hasta el menos 1, es 1 sobre i. Porque alguno de estos elementos es más grande. Bueno, con igual probabilidad, cualquiera puede ser más grande, la probabilidad de que yo sea más grande que todos los anteriores es 1 sobre i. Entonces, el valor esperado de la cantidad de elementos que son más grandes que todos los anteriores es lo mismo que los que agregué a la secuencia de recién, es 1 más 1 medio más 1 tercio, este más 1 sobre n, que es o de log n. Y se puede demostrar que el valor esperado del tamaño de la subsecuencia creciente más larga, la list que les hablaba recién, es o de raíz de n. O sea, esta es como eligiendo greedy y esta es la verdadera. Lo cual básicamente me hace dar cuenta que casi nunca el greedy produce la respuesta correcta, en muy pocos casos, digamos. Y bueno, una intuición de por qué esto es cierto, pueden pensar que si tienen una permutación y tienen su reversa, o sea, nosotros ya por el teorema que vimos hace un rato, ya sabemos que tiene una permutación creciente de tamaño raíz de n o una decreciente de tamaño raíz de n. Entonces, si agrupamos cada una con su inversa y alguna de las dos, o bien esta permutación tenía una secuencia creciente de tamaño raíz de n, o bien no, y entonces la reversa lo tiene. Entonces, cuando lo damos vuelta, tiene una decreciente. Cuando lo damos vuelta, esa tiene una creciente de tamaño raíz de n. Entonces, en promedio, uno podría esperar que sea por lo menos. O sea, eso en cierta forma demostraría que es al menos o de raíz de n. Pero se puede demostrar que da exactamente eso. Y la otra parte, bueno, no la sé, debe ser un poco más complicada. Pero bueno, se puede mostrar lo más esperado de eso, esa parte. Bueno, y para cerrar, ya de poco tiempo, vamos a ver un último problema que va a agrupar mucho de los conceptos que estuvimos viendo a lo largo de la clase de hoy. El problema es sorting method de CSS, que dice lo siguiente. Tenemos una permutación de los elementos de un LN y queremos calcular la mínima cantidad de formas de ordenarlo. Tenemos una permutación que queremos ordenarlo. Y hay 4 métodos diferentes que vamos a hacer. El primero es elegir los elementos adyacentes y swapearlos. Espero que les recuerde algo que ya estuvimos viendo. El segundo es elegir 2 elementos cualquiera y swapearlos. El tercero es elegir cualquier elemento y moverlo a cualquier posición. Y el cuarto es elegir cualquier elemento y moverlo al principio de array. Bueno, ya vimos que es la cantidad de inversiones, ¿no? Cuando eran adyacentes, la mínima cantidad de pasos para llevarlo a la identidad era swapear elementos adyacentes. Ya vimos que es n menos la cantidad de ciclos. Cada uno de los ciclos vamos haciendo así, lo vamos arreglando. Si el ciclo del tamaño K, en cambiamos un paso, en total hacemos n menos tamaño de ciclos. Bueno, el tercero es, en cada paso, mover cualquier elemento a cualquier posición. Para eso, veámoslo al revés. Veamos cuál es la máxima cantidad de elementos que no vamos a mover. Y ahora, todos los elementos que no movamos van a tener que justamente ser crecientes, ¿no? Entonces, básicamente, la respuesta en este caso es n menos el largo de la máxima subsecuencia creciente, ¿no? Porque eso lo vamos a recortar y todos los otros de alguna forma los vamos reacomodando. Entonces la respuesta en este caso da n menos el largo de la lista. Y en este último caso, que es el único que no vimos, lo que nos dice es, bueno, en cada paso ponemos un elemento al frente. Pero esto quiere decir que, al igual que antes, veamos los elementos que no ordenamos. Los elementos que no ordenamos necesariamente son n, n-1, n-2 y así en orden. En cualquier orden.
Entonces, esto es casi la subsecuencia greedy que les dije recién, ¿no? O sea, no es exactamente la secuencia greedy, pero es la secuencia greedy sobre la inversa de la permutación. Porque básicamente lo que hacemos es, vemos la posición del N. El N-1 está a su izquierda, bien, listo, podemos ahorrarnos un paso. Porque esos dos están muy bien ordenados. El N-2 está a su izquierda, y para hacer esos chequeos de si cada elemento está a la izquierda del anterior, consultamos si en la permutación inversa, que era la que tenía la ubicación de cada elemento, están bien ordenados. Y apenas encontremos un elemento que esté después, bueno, a partir de ahí, ese ya sí o sí lo vamos a tener que mover. Y la forma de ordenarlo, digamos, va a ser ir llevando todos los elementos que no estén bien ordenados al principio. ¿Se entendió cómo hacer este último? Este último es como el único que no expliqué todo, pero no requiere tanta teoría, digamos, para entenderlo como los otros. ¿Pero se entendió la solución a este problema? Sí. Bueno, y con esto ya damos por concluida la clase. Acá tienen un blog sobre permutaciones, del cual me inspiré fuertemente para hacer esta clase. Acá tienen un par de problemas de práctica, aparte de los que ya les di. Y si quieren hacer una consulta, a ver si les comento.